5, 4. La humanidad nació en África. Todos somos afrodescendientes. Un saludo fraterno para todos ustedes de nuestro subcanal Afro, el espacio comunicativo alternativo más importante del país, para nosotros los negros de este país. Bueno, yo quiero empezar este programa recordando al maestro Ubuntu. Ubuntu tiene que ver con la filosofía de vida en comunidad. Vamos a mostrar en este espacio los logros en ese sentido. Hoy vamos a trabajar en este contexto del decenio afrodescendiente con una persona muy importante en la teoría de liberación en Colombia y de los grupos étnicos, especialmente de los afrocolombianos, el profesor Tiberio Perea. Muchas gracias, profesor Tiberio, por acompañarnos esta noche aquí. El profesor Tiberio, para los que no conocen, que la inmensa mayoría los conocen en nuestra comunidad, el profesor Tiberio Perea es un escritor e investigador que ha trabajado mucho en los temas de cultura palenquera, emancipación de los pueblos, el tema de la democracia y la paz desde otra perspectiva. Profesor, gracias por estar acá. Igualmente, gracias a ustedes por invitarme, Pedro Perrín. Muy bien, profesor y televidentes. Vamos a hablar esta noche de quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos, en el contexto de un libro, el libro tal vez más importante que se ha escrito contemporáneamente sobre la lucha negra en Colombia. El libro se llama Cultura, con K mayúscula, y tiene que ver con la teoría de desesclavización y discurso palenquero emancipatorio. Es un libro muy importante, yo lo invito a leerlo, a discutirlo, a criticarlo, a darle duro a todo lo que sea, porque es un libro muy importante para nosotros. Profesor, este libro de Cultura con K, palenquera, ¿cuál es su objetivo? ¿Qué buscaba usted cuando escribió el libro? Sé que ha llevado muchos años escribiendo este libro. ¿Cuál era la idea que usted qué idea principal se propuso cuando escribió el libro? El libro Cultura, Teoría de Desesclavización y Discurso Palenquero Emancipatorio era o es una obligación para mí, que soy en el momento el militante de tiempo completo de comunidades negras de mayor edad. Yo tengo 74 años ya. Era, repito, una obligación hacerlo porque recogen más de 52 años de militancia pública y también privada con nuestro grupo Comunidades Negras Colombianas, y lo hago después de una investigación de más de 30 años. Era una obligación por la angustia que nos creaba que después de establecerse la Constitución de 1991, que redefine el país como multiétnico y pluricultural, a nosotros las comunidades étnicas nos correspondía establecer lo fundamental de nuestra condición étnica, que es la cultura, es decir, cuáles son sus contenidos, y que toda la gente, todos los miembros de la comunidad asientan, digan que sí, que en efecto esos son los contenidos. Además, rigurosamente formalizarla de acuerdo a cómo se hace estas formalizaciones en ciencia social. Eso no se había hecho, de tal manera que sin hacer este trabajo, todo lo que hiciéramos era una cuestión casuística, y que en efecto, como ha sucedido desde hace los 21 años que se ha venido desarrollando, intentando desarrollar la ley 70, todo era, o muchas de las cosas eran completamente inocuas. En ese punto, por falta de esa formalización de lo que es la cultura nuestra, y decir cuáles son los contenidos
y que la gente nuestra se ponga de acuerdo con eso, se han perdido muchos recursos, muchos esfuerzos, y se ha creado un gran desorden. No ha sido posible fortalecer las organizaciones propias de nuestra cultura, entre otras cosas. Profesor, entiendo que nos está hablando usted en este momento del papel del conocimiento en los procesos de transformación de un pueblo. El libro tiene que ver con eso precisamente, cómo aportar desde el conocimiento para que un pueblo se autolibere. Por supuesto, yo he establecido en el libro, entre otros componentes de la cultura, además de sus orígenes y comienzos, luego la cosmovisión, los valores fundamentales absolutos que desarrollaron los nuevos ancestros nuestros, la lengua nuestra, la lengua palenque. He presentado otro componente que es los conocimientos, los saberes, las técnicas y la ciencia. Dentro de ese conocimiento, el énfasis lo hago en que nosotros, comunidades negras, tenemos que conocernos nosotros mismos, cuestión que no se ha dado. No se ha dado el conocimiento de nosotros mismos. Prueba de esto, prueba contundente. Ese conocimiento debería haberlo impulsado y desarrollado la escuela tradicional y su función propia, que es la educación también tradicional. Pero ambos, el aparato escolar y su función, la escuela tradicional, lo que han hecho es, respecto a nosotros, respecto a nuestro conocimiento, presentar ideología negativa contra nosotros, que el negro es inferior, lo dicen de mil maneras. Por ejemplo, hace unos 30 años, muchos que estábamos en la educación mirábamos o descubríamos con sorpresa, entre comillas sorpresa, que en los textos en donde se enseñaba la grafía, es decir, a escribir y a leer, en las imágenes para los niños nunca aparecía allí un niño negro, ni un contexto propio de nuestras comunidades. Y con eso nos enseñaban, es decir, comenzábamos la enseñanza tradicional. Allí, como es obvio, comenzaba un desconocimiento de nosotros mismos en vez de un conocimiento, que es lo que debe hacer, en lo que debe empeñarse la escuela palenquera y su función propia, que es una tarea que tenemos pendiente con nuestra comunidad. De acuerdo, profesor. Digamos, siguiéndole el hilo un poco a todo este camino que nos va abriendo usted, profesor, desde la perspectiva del libro, ¿cuáles son los principales problemas estructurales que tiene nuestro pueblo, nuestra comunidad en Colombia? Le agradezco, mi querido Pedro, mi hermano Pedro, la pregunta, porque eso nos permite un enfoque claro y definitivo de lo que tenemos que hacer. En cualquier técnica para hacer planes de vida o planes de desarrollo, hay necesidad de hacer una identificación de problemas, que es lo que usted me está pidiendo. Pero esa identificación de problemas, a partir de unos efectos que generan los problemas, esa identificación nos remite a las causas de los problemas, que es lo que usted me está preguntando. Entonces, para precisar las causas, identificar los problemas
y relacionarlos con los efectos que estamos padeciendo, se requiere necesariamente una teoría. Yo encontré esta necesidad de construir una teoría, es decir, unas proposiciones fundamentales que sean capaces de articular como las piezas de un rompecabezas toda una gran cantidad de hechos y situaciones, y al articularlo crear una figura con significación para quienes intentan resolver el problema, que entre otras cosas es claro que en esta metodología de planeación la solución de los problemas identificados se logra invirtiendo las causas que hemos establecido, que hemos determinado, los producen. Entonces desaparecen los efectos. De acuerdo, profesor. Sí. Términos como holocausto negro, términos como cultura palenquera, ¿qué papel juegan en esa lectura de problemas de nuestro pueblo en Colombia y en América? Gracias, Pedro, por esa ubicación que hace a través de la pregunta. La proposición fundamental de mi teoría, de la teoría que he elaborado de desesclavización, dice que después del descubrimiento de América, las élites dominantes europeas intentan o hacen el megaproyecto de convertir en riquezas para apropiárselas los inmensos recursos del Nuevo Mundo. Para lograr poner en ejecución este megaproyecto, eran necesarias, de estricta necesidad, dos condiciones. Primera condición, exterminar, como en efecto hicieron, la población aborigen. Segunda condición, someter a nosotros, comunidades negras, a lo que he conceptualizado como holocausto negro, que consiste en negar la condición humana con base en el fenotipo nuestro, diferente de otros fenotipos, negar la condición humana nuestra. En segundo lugar, secuestrarnos. Hubo secuestro, según algunos textos, de más de 45 millones de personas durante estos siglos, y después de secuestrarlos, trasladarlos en el viaje transatlántico a el Nuevo Mundo, y acá en el Nuevo Mundo ya trasladados, someterlos a venta-compra y finalmente esclavizarlos de manera absoluta. Es decir, una nueva esclavización se inauguró con nosotros, en la cual se negaban el 100% de posibles derechos, ya que no éramos personas, no éramos seres humanos, sino bestias, y como ustedes comprenderán, nadie va a hablar de derechos humanos de un ganado que se trae, por ejemplo, del Meta acá, como le sea más favorable a quienes lo están produciendo y comercializando. Entonces, eso es lo que llamamos, esos cuatro aspectos, es lo que llamamos holocausto negro. Entonces, los aborígenes dieron una respuesta heroica hasta donde pudieron a el intento no, sino al exterminio a que fueron sometidos.
De todas maneras, todos sabemos que en el caso colombiano la población indígena es menor que el 3% de la población colombiana. Y nosotros, comunidades negras, nuestros nuevos ancestros dieron básicamente dos respuestas al holocausto negro, al concepto de holocausto negro que estoy exponiendo. La primera respuesta fue la sumisión forzosa a él. La sumisión forzosa no es que alguien quisiera someterse, no, a la fuerza del encadenamiento, la fuerza de la espada, de las armas de fuego que daban una ventaja relativa a los esclavistas frente a comunidades que no conocían este tipo de armas, las armas de fuego estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? La respuesta de ellos fue cierta cimarronización, cierta protesta, pero muchos se agotaron en esa protesta y agotados en la protesta finalmente eran sometidos, obviamente, y recalco, contra su voluntad. Y la otra respuesta al holocausto negro, que es lo central, lo importante, fue la creación del palenque mental, de los palenques materiales y del sistema palenquero que coexistió paralelo al sistema colonial y que coexiste paralelo al sistema colonial esclavista durante los últimos 500 años que hemos vivido aquí en Colombia. Muy bien, profesor. Tengo una preocupación en el tema, que en esto del holocausto negro, ¿qué papel jugó esa teoría inventada por los científicos del momento, como es la teoría de las razas? Precisamente el papel del holocausto negro es mostrar que dentro de la especie humana no es estrictamente posible establecer razas, sino grupos de acuerdo a unas culturas. Y esa diferencia, en vez de raza, en culturas, es coherente con la afirmación hoy válida de que la humanidad es una sola, independientemente de los aspectos fenotípicos de ella, de aspectos históricos. Es una sola la humanidad, como es único también, según todos los cientistas que establecieron el libro por parte de la UNESCO, Historia General del África. Está plenamente demostrado que el origen de la humanidad es único y que la cuna de la humanidad fue el África. De acuerdo, profesor, indudablemente. Bueno, pero ¿cuáles fueron los objetivos que cumplió la teoría de las razas en el caso de los africanos traídos a América? Establecer unas diferencias artificiales para justificar conductas de sojuzgamientos de unos hacia otros. Más claro, en esa afirmación de que existen distintas razas humanas, entonces enseguida se cuelga la afirmación de que hay unas razas superiores y unas razas inferiores, y que, como es obvio, las llamadas razas superiores deberían someter a las razas inferiores, que estamos en el terreno pues ya de toda la teoría nazi y de otros seguidores, que por cierto, y hay que señalarlo de una vez, ese tipo de teorías, ese tipo de afirmaciones son de naturaleza violenta y son a última instancia la explicación de catástrofes humanas, de grandes expresiones de autodestrucción de la humanidad, como la Primera y Segunda Guerras Mundiales y aún la misma Guerra Fría,
que a última instancia iba a desencadenar, iba a terminar en la Tercera Guerra Mundial. Estas grandes catástrofes de la humanidad, estas grandes autodestrucciones, encuentran como base ideológica esa afirmación de que existen distintas razas humanas y que unas son superiores y otras son inferiores. De acuerdo, profesor. Entonces, digamos que este concepto de los científicos de ese momento, que construyeron esa teoría de odio y de muerte, ha permitido, digamos, que haya una proyección sobre África, que haya un secuestro de millones de seres humanos, mujeres, niños. Esa teoría también permitió el saqueo de las riquezas de África y de América. ¿Ese era el objetivo último de esa teoría? En cierta forma sí, la teoría intentaba, o al igual que su gemelo, en la consideración de que el negro no tenía alma en la expresión de la época y que el negro era una bestia, era justificación de, en la relación con esas personas destinadas a viabilizar el megaproyecto de convertir los inmensos recursos del Nuevo Mundo en riquezas para apropiarse, era la condición para poder cometer con nosotros, los nuevos ancestros nuestros, todo tipo de atropellos, negarle el 100% de los derechos. De acuerdo. Era una mera justificación. Perfecto. Profesor, la otra pregunta obligada tiene que ver con los procesos de acumulación económica que se dieron a partir de esta teoría que se dieron en América. Hábleme un poco de ese tema de los procesos de acumulación para Europa y Norteamérica. Está bien detallado en estudios como los marxistas que para la creación de el capitalismo, para el arranque del capitalismo, según el mismo Marx, se requería una acumulación originaria de capital, y en gran parte está bien establecido, esa acumulación originaria se da con la esclavización y la explotación de los recursos del Nuevo Mundo, es decir, de América. Es más, es el momento de señalar una cosa bien importante, es que el megaproyecto de las élites europeas que comparten en este momento los Estados Unidos de Norteamérica está aún vigente. Está aún vigente. No se ha detenido, se ha sofisticado. Precisamente los movimientos bolivarianos y otros que se dan, sobre todo en el sur, con personas como Evo Morales y el fallecido Hugo Chávez, esos movimientos, obviamente en la Argentina también tenemos el caso de Ecuador, esos movimientos son respuestas al megaproyecto de las élites europeas en la actualidad, porque ese megaproyecto está vigente. Ese megaproyecto es el que da cuenta de que por situaciones económicas los países nuestros tienen deudas externas altísimas, impagables, y la función de estas relaciones económicas, Europa, Estados Unidos, América, es seguirnos sometiendo, seguirnos expoliando. De acuerdo, profesor. 300 años de colonialismo en América. Eso. 300 años de colonialismo de nuestro pueblo. Con la teoría de la raza inferior y la raza superior, nuestro pueblo no pudo desarrollar un proyecto educativo propio, no pudo desarrollar un proyecto económico propio, no pudo desarrollar un proyecto institucional propio. Este concepto de raza justificó todo eso. ¿Qué pasó con nuestra gente en ese momento sin derechos, explotada al 100%, generando una plusvalía inmensa? ¿Cómo era la situación de nuestra gente en ese momento? Hay que retener lo siguiente.
a el Holocausto Negro, nuestros nuevos ancestros, los ancestros que se crearon aquí, dieron la respuesta correcta, la respuesta acertada, que consistió en crear el palenque mental colectivo, mediante el cual, dadas las condiciones de la esclavización y del traslado acá, las personas negroafricanas afirmaron la fe en sí mismo. Ese es el primer elemento de lo que llamamos palenque mental. Luego, durante la venta-compra, se juran a sí mismos ante el universo que jamás serán propiedad privada de nadie y que dedicarán su vida a luchar, a apoyar, a colaborar para que nadie sobre la faz de la tierra lo sea. Y el tercer elemento de ese concepto que he creado de palenque mental es el convencimiento de que la vida es para sí y para dedicarse a crear la sociedad que lo permita. Entonces, una persona que tiene estos tres puntos tiene su palenque mental y automáticamente va o se escapa del sistema esclavista, o ahora neoesclavista porque las cadenas materiales se han transformado mediante la escuela tradicional y la función educativa, también tradicionales, han transformado escuela y función educativa, las cadenas materiales en cadenas mentales. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra gente, con ese tipo de educación, como ya dijimos, no se conoce a sí mismo, sino que contribuye a desconocerse precisamente. ¿Sí? De acuerdo, profe. Sí. Usted lo que nos está señalando es que nuestro pueblo no se resignó a la esclavitud, no se resignó al colonialismo. Exactamente. Sí. Sino que la gente construyó una propuesta alternativa de vida. Cuando me habla de palenque mental, tiene que ver con proyectos alternativos de vida, de ese proyecto histórico que se habla del pueblo negro en América. Correcto. Sí, en efecto, de la construcción del palenque mental colectivo pasaron a la construcción de los palenques materiales y el sistema palenquero que existió paralelo al sistema colonial esclavista. Eso es constatable históricamente. Tengo todos los elementos para probarlo definitivamente. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la respuesta, oído a esto, que es lo central, lo que necesitamos saber, es la razón de mi existencia. Esa es la respuesta correcta que las comunidades negras debemos dar a todos los problemas, que fue la pregunta inicial suya, que tenemos: construcción del palenque mental colectivo, construcción de los palenques materiales y reconstruir, recomponer el sistema palenquero nacional. Haciendo esto, tenemos, hermano Pedro, la solución, óigase bien, la solución a todos los problemas nuestros, recomponiendo los palenques. Prueba de esto, prueba contundente: dentro de los palenques materiales no existe pobreza, desaparece inmediatamente la pobreza, porque todos los miembros del sistema, de la sociedad, tienen libertad de acceso, aunque reglamentada, a los recursos para la subsistencia. Y la pobreza en un sistema como el esclavista, en un sistema como el capitalista, no es más, en esa orden de idea, que la restricción de muchas personas a los recursos para la subsistencia.
así de concreto, así de contundente. Perfecto. El Ubuntu, ¿no? La filosofía de vida en comunidad, que es la que puede salvarnos de este desorden que vemos en el proceso organizativo nuestro actualmente. Sí, perfecto. Ahora, vale la pena agregarle que el palenque mental, el palenque material y el sistema crearon la cultura en la cual se fundamenta implícitamente la Constitución del 91 para darnos la categoría, decir que sí existimos con la categoría de etnia. Esa cultura no es cultura con elementos tomados en lo fundamental de las culturas negroafricanas. Estamos hablando de los millares de subculturas que corresponden a los dos grandes grupos culturales, la cultura yoruba y la cultura bantú. Es cierto que la cultura creada aquí por los palenqueros y en los palenques se apropia, como toda cultura, de muchos elementos de distintas partes, pero el núcleo de esta cultura, que es lo importante, fue creado aquí exclusivamente en los palenques y por los palenqueros y punto. Eso lo demostramos con hasta la saciedad. Entonces, ¿qué pasa? Al crear esa cultura, lo que nosotros hagamos, por ejemplo, los planes de vida, como lo manda la Constitución, y así no lo mandara, porque para eso no necesitamos que lo diga la Constitución, los planes de vida nuestros, es decir, los planes de desarrollo, tendrían que estar 100% de acuerdo a esa cultura con K, que le hemos puesto la K. En la medida en que estén en desacuerdo con esa cultura con K y correspondan a la subcultura de sometimiento que es resultado de la imposición de la cultura esclavista en los grupos negros, en la medida en que esos planes correspondan a esa subcultura de sometimiento, en vez de resolver los problemas nuestros, los está agravando. Y eso es lo dramático, lo que me ha hecho dedicarme y que me ha costado estar en estado de indigencia, ¿por qué no decirlo? Porque sé que si esa confusión persiste en que los planes de vida, los planes de desarrollo nuestros, tenemos que hacerlo de acuerdo a la subcultura de sometimiento, en vez de resolverse, repito, se agravan nuestros problemas. Si optamos rápidamente por montar esos planes de desarrollo de acuerdo a la cultura nuestra, la cultura con K, la cultura, repito, construida por los palenqueros y en los palenques, se resuelven inmediatamente todos los problemas nuestros. De acuerdo, profesor. Es más, permítame agregar lo siguiente. Se resuelven porque en nuestra teoría hemos establecido, que la causa causorum de esos problemas nuestros, de todos los problemas de los negros, de nosotros los negros, la causa causorum de todos los problemas de nosotros los negros es el Holocausto negro, así de claro. De acuerdo, profesor. Sí. Bueno, usted me abre como dos ramas de diálogo. Unas internas como pueblo, donde vemos un sector totalmente cooptado al modelo, al régimen, reproduciendo sus conceptos, su visión de vida, y por otro un sector emancipador alternativo que busca vías como más desde las raíces nuestras. Veo esos dos sectores sociales al interior de la vivencia del pueblo negro. Es correcto, sí. Entre nosotros solo es posible con consistencia constatar esa división. La gente que quiere integrarse al sistema esclavista y quienes estamos luchando para hacer recomposición
de los palenques materiales, obviamente el palenque mental también, y del sistema. Esa es una tarea titánica, pero tenemos la seguridad, tenemos la esperanza de que a ese proyecto de construir un sistema alternativo palenquero emancipatorio, se suman una gran cantidad de personas, mestizoamericanos, por qué no decirlo, compañeros indígenas a su manera y con sus culturas, de tal manera que se resuelve también los problemas de ellos. Por eso hablo muy en serio en mi teoría de palenqueros de todos los colores, porque es que es una engallifa el identificar a las personas negras por los aspectos fenotípicos que son mera externalidad, y como han establecido los cientistas, por ejemplo los genetistas, las diferencias fenotípicas entre distintos tipos de personas no son esenciales, de tal manera que puede haber más acercamiento entre dos elementos de diferente fenotipo. Estoy hablando de lo que se llama blanco y negro. Puede haber más acercamiento entre ellos, por ejemplo genético, que entre dos elementos del mismo fenotipo. Entonces, a última instancia, si bien es cierto, consideramos los aspectos fenotípicos al llamarnos comunidades negras, estamos estableciendo que a última instancia, en un sistema palenquero recompuesto, modernizado, actualizado de acuerdo a los desarrollos que se dan, coexistimos perfectamente palenqueros de todos los colores. Perfecto, profesor. Hay una pregunta también obligada, profesor. Digamos, todo este proceso de cimarronaje que usted nos ha descrito en América contribuyó significativamente para la independencia de las Américas, de nuestras naciones. Uno lo que percibe más adelante cuando se dan los procesos de independencia es, por un lado, que esos conceptos sobre los cuales se construyó digamos la época republicana de nuestras Américas partían del hecho de una visión europea de libertad, igualdad y fraternidad, que chocaba un poco con otra idea de libertad e igualdad construida desde el cimarronaje. Me interesa un poco reflexionar sobre este hecho, esas dos maneras de entender estos conceptos. Correcto, mire, yo tengo escrito ya y he hecho algunas exposiciones aquí en Colombia y en Venezuela sobre mi libro, que es Simón Bolívar Palenquero. Ahí demuestro en el libro que en un tercer momento del proceso de descomposición de los palenques se establece la coyuntura de las luchas independentistas en las Américas, y que, oído a esto, Simón Bolívar, para derrotar a los curtidos ejércitos del rey de España en esa época, se fundamentó en las artes militares palenqueras que le dieron una ventaja sobre la guerra tradicional desarrollada por los ejércitos del rey, que confrontaba a los ejércitos en creación independentistas. En lo ideológico hay una cosa asombrosa, que es que la habilidad de las élites independentistas esclavistas, porque todos los héroes independentistas, los criollos conservaron su condición de esclavista. Todos los héroes independentistas conservaron su condición de esclavista en la práctica, tenían servidumbre esclava. Ellos
en el discurso independentista hicieron perversamente equivalente independencia de España a libertad. Eso es un juego de discurso. Cuando, y la historia lo muestra, después de que se logra la independencia, es decir, para ellos en el enunciado, en el discurso, después de que se logra la libertad en las batallas, en la práctica, ¿qué se dio? Continuó la esclavización y se abrió paso, fue un proceso conocido como proceso de manutención en Colombia, muy bien historiado por brillantes historiadores colombianos. En ese proceso, lo esencial del proceso de manutención en Colombia es que es el amo quien da a cuentagotas la libertad. La libertad no se puede dar, ni ceder, ni otorgar. La libertad hay que tomársela y ejercerla. Y punto, no más. No es posible que uno hable con seriedad de que me están dando la libertad. No, yo tengo que tomármela. Es así. Y ejercerla además. ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros los negros? Nosotros los negros no tenemos que esperar que nos den derechos y libertad. No, hay que tomar esos derechos. Hay que tomar la libertad y ejercerla. Así de concreto. Eso tiene que ver con las dos visiones en comunidades negras que existen. Los integracionistas, cuyo discurso se desprende de esto que estamos señalando, y nosotros los autonomistas, es decir, quienes estamos planteando la recomposición de los palenques. Entonces, ahí en ese movimiento independentista hay una falsa identidad, que es la identidad independencia del país con la libertad de los esclavizados que eran nuestra gente. Es más, para ser más preciso, tenemos todos los registros de que el grueso de los ejércitos independentistas eran formados por palenqueros curtidos en el combate contra los esbirros de los esclavistas. Tenían una experiencia militar valiosa. Esos ejércitos no estaban formados por negros que permanecían en los entables mineros, en las haciendas esclavistas o en el servicio doméstico sacando las micas de los amos. No, porque para los amos, para sus dirigentes independentistas, la economía, y así se dice en todas las crónicas de la época, el soporte de la economía colonial y la economía de la época independentista, posindependentista, estaba ahí en los esclavizados. Y eso los esclavizados que no se palenquerizaron. Y la táctica fue que fueran a luchar por la libertad, entre comillas, que ya tenían, entre otras cosas, ir a morir como carne de cañón en los campos de guerra y preservar a los hermanos esclavizados que no habían logrado palenquerizarse. Entonces, todo ese proceso de manutención en Colombia, que entre otros historiadores narra muy bien Virginia Gutiérrez, todo ese proceso era para darles, concederles, otorgarles a cuentagota a esos esclavizados la libertad. Pero no había tal concesión, ni siquiera a cuentagotas. ¿Qué fue lo que se ha dado realmente respecto a la libertad? Ya lo señalamos. Simplemente un cambio de las cadenas materiales a las cadenas mentales, entre otras cosas. Ese ha sido el papel fundamental de lo que estamos llamando escuela y función educativa tradicionales. Entonces, muchos hermanos cercanos a nosotros
pero confundidos, algunos lo llaman afroconfundidos, intentan dentro del aparato escolar tradicional, reproductor de la cultura esclavista, ahora neoesclavista, intenta dentro de ese aparato escolar hacer etnoeducación. Habráse visto, eso no conduce a nada, sino a confundir más a la gente. No es posible dentro del aparato escolar tradicional y su función propia, la escuela, y su función propia, la educación, no es posible hacer etnoeducación y punto. Si nosotros queremos realmente hacer oído una educación capaz de reproducir una cultura emancipatoria como la palenquera, tenemos ahí el reto frente a nosotros, el reto de construir el aparato escolar propio, el aparato escolar palenquero, el aparato escolar que reproduzca, que difunde la cultura nuestra previa formalización de qué es ella y cuáles son sus contenidos. De acuerdo, profesor. Educación para la libertad, usted me está hablando. Exactamente, puede llamarla así, obviamente. Profesor, ¿qué papel juega la educación? Perdón, inclusive no digamos educación para la libertad, a pesar de que lo aceptemos. Digamos de una vez educación para la desesclavización, porque la desesclavización es un proceso que todavía continúa dadas las circunstancias del país actualmente. De acuerdo. Digamos que una de las columnas vertebrales del trabajo a realizar contemporáneamente es el tema de la desesclavización de nuestro pueblo. Sí. Bueno, a ver, profesor, hay unas preguntas también obligadas. ¿Qué era el tema de la libertad? ¿Cómo era entendida por los negros, por los indígenas, y cómo era entendida por los criollos, que finalmente terminan pues orientando la construcción de estos 200 años de vida republicana? La libertad, como la desesclavización, es una condición sistémica. Ese es el punto central y es importante en lo que estamos haciendo, hermano Pedro. Más claro, definitivamente es imposible que personas, grupos humanos, logren la libertad dentro de un sistema esclavista. Eso no es posible. Eso no es posible. Eso no es posible. Ni la igualdad. Ni la igualdad, obviamente. Ni la fraternidad. Ni la fraternidad. Para lograr que se vivan estos valores, desesclavización, libertad, fraternidad, igualdad, justicia y amor, hay que escapar del sistema esclavista hacia la construcción del sistema palenquero y punto. No hay más alternativas. No hay más alternativas. Así de concreto. Perfecto, profe. ¿Esta propuesta es para el pueblo negro exclusivamente o es válida plantear una idea de igualdad, de libertad para toda la humanidad desde esta reflexión? Es, además de ser válida, plenamente válida, per se, para nosotros, comunidades negras colombianas, es válida para todo el pueblo colombiano, las personas empobrecidas que estamos en la indigencia, independientemente de su fenotipo. Eso es válida, esa propuesta. Es decir, nuestros nuevos ancestros, los palenqueros, produjeron con su práctica desesclavizadora una respuesta que intentamos buscar y encontrar en la teoría marxista que estudiamos más que nuestras carreras y que con muchas de las cosas estamos de acuerdo, pero con otras no. Pero el marxismo como construcción teórica está bien atrás con lo que estamos haciendo, que es una teoría de desesclavización de acuerdo a la interpretación de los hechos históricos.
el marxismo, con todo lo que lo valoramos, no logra explicar todos los eventos relacionados con el proceso de Holocausto Negro, por ejemplo. No lo logra explicar, porque de todo es sabido, la teoría marxista hace referencia básicamente a la liberación de los obreros, pero los obreros no son en estricto esclavizados absolutos como lo fueron nuestros nuevos ancestros a partir de comienzos del siglo XVI. Entonces ahí hay una diferencia fundamental. Y para los desarrollos, dados los desarrollos del país, lo adecuado es la teoría de desesclavización que estamos planteando, porque además de dar respuesta a los problemas, a la situación de esclavización de las comunidades negras, también da respuesta eficaz a la desesclavización de otros sectores no negros del país. Sí da realmente respuesta también a esos problemas. Repito, por eso es que estamos hablando de palenqueros de todos los colores. De acuerdo. Bueno, se trata de su libro muy importante para nosotros, Cultura con K, ¿no, profesor? Exactamente. Cultura con K, teoría de desesclavización y discurso palenquero emancipatorio. Un planteamiento supremamente poderoso. Déjeme señalarle por qué cultura con K. Todos sabemos en la consideración general de para qué la cultura, que las culturas se crean por los pueblos para resolver los problemas de la subsistencia. En general, la cultura, que se considera sistema de símbolos, es creada por los grupos humanos para resolver sus problemas de subsistencia. La K la ponemos en el caso de la cultura de las comunidades negras colombianas, concretamente de los palenqueros, porque fue creada, además de para esos menesteres, para autorrescatarse, porque habíamos sido secuestrados. Entonces, esa es una diferencia con todas las culturas del mundo. Es la única cultura que en su origen, en su génesis, está ese requerimiento adicional que se está creando para autorrescatarse, se está creando para desesclavizarse. Eso. Muchas gracias, profesor. Decenio afrodescendiente, 10 años, poner al centro de ese decenio este libro, profesor. Igualmente, para ir terminando, ¿cuáles serían las recomendaciones para la lucha contemporánea afro en América y especialmente en Colombia, a partir del libro, profe? Sí. La recomendación es una y es bien clara y bien precisa. Nosotros tenemos que aplicarnos bajo el punto de vista de la sociedad colombiana en que vivimos, a que de la categorización de grupo étnico pasemos a la categoría de pueblo, con todo lo que esto implica. Grupo humano, oído, autónomo, a través que tiene unas formas organizativas, políticas, que son autónomas. Autónomas no quiere decir que eventualmente se busquen aliados. Claro que hay que buscar aliados en todas las instancias nacionales e internacionales, pero tener formas organizativas autónomas, sobre todo para el gobierno nuestro. Es decir, si nosotros logramos crear organizaciones para autogobernarnos y que eso sea positivo, si construimos esas organizaciones, hemos pasado de etnia, que es un grupo humano subalternizado, sometido a otros grupos, a unos estados y un gobierno, a pueblo que vive plenamente su autonomía. Ese es el mensaje que estamos dando en nuestro libro
y este decenio y los otros decenios y todo el tiempo que venga, tendríamos que aplicarnos a fortalecer ese concepto, esa categoría de pueblo autónomo que resuelve autónomamente sus problemas sin estar pidiendo vergonzosamente que los problemas nuestros de comunidades negras, sin estar pidiendo, sin estar mendigando que otros vengan a resolvernos nuestros problemas. Está bien, y eso lo hace todo grupo humano, buscar apoyo, colaboración, pero no que sean otros los que nos resuelven los problemas propios. Y eso se logra en la medida en que hagamos nuestra la consigna de pasar de la categoría de grupo étnico a la de pueblo digno, que tiene una de las historias más bellas del universo, que es la historia de la palencarización frente al holocausto negro criminal a que fuimos sometidos nuestros nuevos ancestros. Muchas gracias, profesor. Les agradecemos mucho, amigos. Sigan viendo el canal Afro, el canal más importante de las Américas para nuestro pueblo.